Bien, ahí comparto, nuevamente. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Bien, entonces, esta imagen, a ver, volvamos a... Esta imagen, ¿qué les representa? Habíamos dicho que eran turistas que llegaban a la ciudad a la localidad de Pinamar y los vecinos de Pinamar que están queriendo impedir el acceso de estos turistas. ¿Qué tipo de frente? Se generó un conflicto, ¿sí? ¿Qué tipo de actores hay en este tipo de conflictos? Si nosotros tenemos que empezar a analizar ese conflicto. Colectivos. Bien. De un lado y del otro. Bien, colectivos de un lado y del otro. Bien, esa observación. Colectivos de un lado y del otro. No pueden decir en un conflicto que le demos, para hacer un práctico, quedarse con que hay actores colectivos. No. Distingan los actores de un lado y del otro, ¿sí? De un campo conflictual y de otro campo conflictual. Ustedes se pueden encontrar con conflictos donde en un campo haya actores colectivos y el otro campo que está conflictuando también sean actores colectivos, o pueden tener un conflicto entre un actor colectivo y uno individual, ¿sí? O un conflicto entre actores individuales de un lado y actor individual del otro, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando tengan que identificar el conflicto, cuando tengan que identificar esos actores, perdón, no el conflicto, cuando tengan que identificar esos actores, identifíquenlos bien, no se queden en la mitad de la identificación, no digan actores colectivos, listo, chao. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Profe, una consulta. Yo había entendido, pero capaz entendí mal, que los actores múltiples era cuando no se distinguían los dos bandos. Y No en se este distinguía caso, claramente. volvamos al conflicto entre los vecinos de Gonet y el conflicto que tienen contra los que están tirando las aguas servidas, ¿sí? Pueden no estar distinguiéndose los dos bandos en un inicio del conflicto. Cuando uno lo está analizando, tiene que empezar a indagar un poco ese conflicto y poder identificar quiénes son los que están dentro de ese campo colectivo, ¿sí? ¿Se entiende? Porque ahora les vamos a explicar un poquito, les voy a explicar por qué motivo nosotros nos tenemos que detener con los colectivos, ¿sí? Y es un poco lo que el motivo por el cual los colectivos, cuando nosotros estamos frente a un conflicto que tiene actores colectivos, nos puede llegar a traer problemas si no sabemos analizarlo en forma correcta, ¿sí? A ver, uno de los motivos por los cuales nosotros tenemos que frenarnos acá, stop, cuando estamos frente a un actor colectivo, es porque el actor colectivo nos puede traer problemas, ¿sí? De identidad y de fragmentación, ¿sí? Ahora, primero les quiero seguir un poquito con la clasificación para después detenerme en esto, ¿sí? Pero quédense con eso. Yo al actor colectivo lo tengo que identificar bien, lo tengo que como desmenuzar bien quiénes componen ese actor colectivo. Quiero saber más, no me voy a frenar en la clasificación de saber que es un actor colectivo nada más. ¿Sí? Voy a querer saber si ese actor colectivo está organizado o si no está organizado. ¿Sí? Entonces, cuando estamos frente a un actor colectivo, me freno y voy a analizar si está organizado o si no está organizado. Como en el caso de los policías. El actor colectivo organizado, dijimos que es colectivo porque lo componen más de 2 personas, ¿no? Bien, son aquellos en que
las personas que lo integran se relacionan entre sí, tienen relaciones anteriores, ¿sí? En este caso puede ser organizado, profe, aquel que tiene quizás jerarquía, como por ejemplo en esta fotografía la policía. Exacto, y que por otro lado cuentan con una organización, ¿sí? Que vendría a ser la policía. La policía es un actor colectivo organizado, ¿sí? Ahora, también existen actores colectivos, o sea que están compuestos por más de dos personas, que no están organizados, que no tienen relaciones entre ellos con anterioridad al conflicto, ¿sí? Y en esta misma imagen que tienen, ¿cuál vendría a ser? ¿Cómo? La muchedumbre, la gente. Bien. ¿Qué vendría a ser, Melina? Ese Tienen actor. tienen un fin en común, se unen por algo en común. Son actores colectivos no organizados. Claro, Son no organizados porque antes del conflicto nunca se habían visto. Exacto. No a diferencia de la policía. No tienen una organización. Que se forman del momento. Bien, perfecto. No tienen una vinculación con anterioridad, no se relacionaban con anterioridad, ¿sí? Volvamos a la imagen esta. Por un lado teníamos los turistas, ¿no? Y por otro lado teníamos los vecinos de Pinamar. ¿Qué tipo de actores dijimos que eran? Colectivos. Colectivos no organizados. Son colectivos de ambos lados. De ambos lados, De ambos lados, pero están organizados. A ver, No están organizados. ¿Cómo que no? Sí, tienen algo, tienen una meta en común. Pero la organización o la no organización no depende del fin, sino de la relación que tengan o no con anterioridad al conflicto. Claro, O sea, no depende de si tienen la misma conflicto. finalidad o no. Exacto, Exactamente, chicos, hagan silencio un poquito. No, olvídense en este punto, del objetivo, ¿sí? Del interés que tienen, ¿sí? Obviamente, tienen el mismo interés porque están del mismo grupo, ¿sí? En el mismo grupo, ¿sí? Se identifican con el mismo objetivo. Los turistas de Pinamar los turistas quieren ingresar a Pinamar. Todos estos autos que están acá tienen ese objetivo, ingresar a Pinamar. Todos los vecinos que están acá tienen el mismo objetivo, que no ingresen los turistas a Pinamar, ¿sí? Por el tema del COVID. El interés, tanto en el grupo colectivo de la población de Pinamar como en el grupo colectivo de turistas es el mismo, ¿sí? Todos los turistas estos quieren ingresar. Todos los vecinos estos quieren que no ingresen. Y ahí está la incompatibilidad del objetivo entre los ciudadanos de Pinamar y los turistas que quieren ingresar, ¿sí? Hay una incompatibilidad. Ellos que quieren ingresar y ellos que no quieren que ingresen. Ahí surge la incompatibilidad. Ahí surge el conflicto. Pero está claro que estos turistas tienen el mismo interés, ingresar a Pinamar. Pero eso no los hace organizados o no organizados. Como bien decía Yelen, la organización o no organización tiene que ver si se vinculaban o no con anterioridad al conflicto. Si tenían un orden, una organización antes del conflicto. ¿Sí? Si tenían una estructura antes del conflicto dentro de esa organización. Los turistas se relacionaban entre sí o fueron llegando a la localidad de Pinamar, se pusieron uno atrás del otro y se empezaron a conocer ahí. ¿Qué les parece? No son organizados. Empezaron a conocer ahí. Exacto, entonces es un actor colectivo no organizado. No organizado. ¿Sí? Bien, y del otro lado, los vecinos, que se pusieron todos de acuerdo, se relacionaban todos, tenían una organización, existía una organización antes o a medida que se enteraron que había turistas que se acercaban al acceso de Pinamar, se amontonaron todos en el acceso para no dejarlos ingresar. ¿Qué les parece? No, al momento que surge el conflicto, se empiezan a relacionar. Pero podría Bien. ser organizado también.
Claro, pero podría ser una organización de vecinos que se digamos, bueno, vamos a la puerta porque es un fin de semana largo y entonces van a querer entrar. Sí, puede ser. Sí, pero la organización no tiene que ver con un grupito de WhatsApp que digan, vamos todos al acceso de Pinamar que están llegando turistas y no lo dejemos, ¿eh? La organización tiene que ver con un líder. Pero puede ser una agrupación vecinal, ¿por qué no? Sí, bueno, en este caso no era una agrupación vecinal, con personería jurídica, con un estatuto, no hablábamos de eso, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, entonces tiene que ver con la estructura. Exacto, es un actor colectivo no organizado. No solo no tenían relaciones entre sí, sino que tampoco tienen una estructura, ¿sí? Profe, me parece que hay gente para entrar. La relación, ¿sí? Quédense con eso, con la relación. Bien. Entonces dijimos profe, una consulta. Sí. Entonces, en los colectivos organizados siempre tiene que haber una estructura para que... Ahora te voy a mostrar que puede que sí, como puede que no. Y ahora vamos a mostrar si tienen líder o no tienen líder y si es informal o informal, ¿sí? Generalmente los organizados tienen una estructura, se relacionan los miembros entre sí con anterioridad al conflicto y tienen una estructura, ¿sí? Ahora. Profe. Sí. Hay gente para entrar. Ya admití, pero que todavía hay más. A ver. Aguanten, Es el chat. Cambié de compu y está en otro lugar. Me está mostrando que tengo gente para entrar. Puede ser que el chat sea un poquito... No, hay 90 y no tengo gente para entrar. Puede ser o están escribiendo en el chat que hay más. En el WhatsApp, perdón. Bien, bueno, acá ahora pasamos a hablar de liderazgo. Franco. Bueno, no. En el supuesto caso de que los vecinos se conozcan y tengan un grupo de WhatsApp, eso no lo hace a la organización, ¿sí? Que en el WhatsApp están poniendo eso. Yo no tengo gente para entrar. Igual estamos, no estamos al límite, no somos 100, somos 90, así que me tendrían que aparecer si están por entrar. No tengo. Bien, bueno, seguimos. Esos actores colectivos quedamos en que podían ser organizados y no organizados, ¿está? Bien, el organizado nos vamos a seguir deteniendo y clasificando un poco más ese organizado, ¿sí? Porque después le voy a explicar los motivos por los cuales yo me freno tanto en identificar ese actor colectivo. El organizado puede ser con liderazgo formal, con liderazgo informal y sin liderazgo. Esto formal. ¿Está? Bien. Con liderazgo formal, dentro del conflicto de la policía y los ciudadanos que quieren ingresar, ¿cuál les parece que es el organizado? Habíamos dicho. La policía. La policía. Bien. La policía ¿tiene liderazgo formal, liderazgo informal o es sin liderazgo? Tiene un liderazgo formal. Liderazgo formal. ¿Por qué? Porque es una institución del Estado. Hay jerarquías. Porque tienen jerarquías. Jerarquía. Bien, y un estatuto. Bien, porque tienen jerarquía, liderazgo formal, bien. Y está dicho por escrito esa jerarquía, me explico, tiene como un estatuto, ¿sí? Bien, el jefe de la policía es nombrado, ¿sí? Bien. En el caso habíamos dicho
que la población es no organizado, ¿sí? Entonces no lo voy a identificar si tiene liderazgo, si no tiene liderazgo, si es, porque el organizado estoy definiendo si tiene liderazgo formal, si no tiene liderazgo, o si tiene liderazgo informal, ¿sí? Bien. Sin liderazgo, podríamos llegar a decir que un ejemplo de un actor colectivo organizado que no tiene liderazgo es una cooperativa, ¿sí? Una cooperativa es un actor colectivo porque está compuesto por más de 2 personas, está organizado porque tienen cierta estructura, ¿sí? Y por otro lado, se vinculan entre sí con anterioridad a una situación de conflicto, ¿sí? Los integrantes de ese actor, ¿sí? Y por otro lado, la diferencia es que todos tienen la misma jerarquía, ¿sí? No, o sea, ninguno es presidente, ninguno en una cooperativa, ¿sí? Ahora, si esa cooperativa entra en conflicto, no sé si alguna vez escucharon acá en la Municipalidad de La Plata que suele tener la Municipalidad de La Plata conflicto con los cooperativistas que están trabajando para la Municipalidad de La Plata, limpiando las calles, barriendo las calles. Hay distintas cooperativas que se dedican a eso. Cada tanto suelen tener inconvenientes de pago, ¿sí? De sueldos, no están conformes con lo que le pagan, ¿sí? Y suelen hacer sentadas o quema de gomas enfrente de la municipalidad. ¿A ustedes les parece que va a entrar toda esa cooperativa a hablar con el intendente de la Municipalidad de La Plata, que es con quien tienen conflicto y que vendría a ser la Municipalidad de La Plata? ¿Qué tipo de actor? No, entra una persona sola, o sea, un representante. ¿Sería con liderazgo informal? La municipalidad sería colectivo con liderazgo formal. Liderazgo formal. Bien, es colectivo. Después de colectivo, ¿qué más tengo que decir? Liderazgo formal. No, si es organizado o no. Exacto. Bien, es colectivo. O sea, yo primero tengo que ver si es individual o es colectivo. Si es colectivo, me freno y digo, ¿es organizado o no es organizado? Bien, es organizada la municipalidad, ¿sí? ¿Por qué es organizada? También porque tiene una estructura, porque es jerárquica, porque tiene un estatuto, un reglamento, un estatuto. Sí, porque tiene una estructura, porque se relacionan entre sí, tienen vinculación con anterioridad, perfecto, buenísimo. ¿Y tiene liderazgo formal? ¿Es sin liderazgo o con liderazgo informal? Con liderazgo formal. Liderazgo formal. Es el intendente. Bien, entonces, el que es el líder formal de la Municipalidad de La Plata es el intendente, ¿sí? ¿A usted le parece que la cooperativa va a entrar, todos los integrantes de la cooperativa van a entrar a hablar con el intendente de la municipalidad a resolver el conflicto del pago de sus salarios? No, y en ese momento se convertiría en un liderazgo informal, ¿no? Se elegiría un representante. Exacto. Y ese líder de ese grupo que entra a hablar en nombre de toda la cooperativa es un líder informal, porque lo nombraron para ese asunto en particular. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Igual yo les quiero aclarar que Entelman es contradictorio cuando habla de esta situación porque dice que ningún actor colectivo, acá define al actor colectivo organizado que existe la posibilidad que no haya liderazgo. Y después termina diciendo que todo actor colectivo organizado tiene un mínimo de liderazgo. ¿Sí? Es una contradicción que van a encontrar en el libro, ¿sí? Les aclaro esa situación. Bien, pasamos a otro tema. Dentro de actores colectivos, y les explico por qué motivo el actor colectivo lo tenemos que analizar bien e identificar bien toda esta situación de organizados, no organizados, de liderazgo, no liderazgo. Profe, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en una movilización que participan personas que están organizadas, que pertenecen, por ejemplo, a organizaciones políticas o sociales,
y participa gente que van como independientes, digamos. ¿Cómo sería? ¿Serían organizados porque no todos pertenecen a la misma organización? Tendrías que identificar el conflicto, cómo sería, quiénes serían los actores de ese conflicto. ¿Todos se identifican bajo el mismo objetivo? Claro, sí. O sea, una movilización que sea por algún problema contra el Estado, por ejemplo. Bien, a ver, definime un poco mejor eso. ¿Cómo vendría a ser? ¿Cuál sería el objetivo de toda esta gente que lo integra, por ejemplo, qué agrupaciones? Estamos hablando de un actor multipartes ahí, ¿eh? Claro, o sea, mi pregunta es eso, cuando hay como distintas como subgrupos dentro del mismo grupo con un interés común, ¿cómo sería el actor colectivo? ¿En qué clasificación entraría? Y en ese caso, si ellos sería un no organizado, porque no es que tienen unas relaciones, se vinculan entre ellos con anterioridad al conflicto. La vinculación que generaron es simplemente para ir a hacer la movilización. ¿Me explico? Por ejemplo, la movilización, bueno, en su momento, hace un tiempo, que se dio contra el gobierno, ¿sí? Y que era compuesto por distintas organizaciones que participan de esa movilización. Por el motivo de la movilización era, a ver si recuerdo bien, era el tema de... la reforma judicial. Sí, la reforma judicial sí puede estar compuesta, por ejemplo, por ciudadanos independientes que no tienen que no participan en ninguna agrupación. Las agrupaciones judiciales que no están de acuerdo con la reforma, ¿sí? Podría llegar a ser, y que van con el nombre de agrupación judicial, ¿sí? Y que está compuesto por más de una persona, ¿sí? No son organizados esos. Si uno identifica el conflicto entre el Estado y por otro lado, y todos esos actores que lo que hicieron es movilizarse para un mismo interés, no están organizados, ¿sí? Tienen un mismo objetivo, pero no tienen una organización, porque no tenían una relación existente con anterioridad, ¿sí? No tenían una estructura, cada uno depende de distintos lugares. Hay gente que depende de la comunidad, que es ciudadano independiente, que se moviliza de motu propio, otros que conforman una asociación, por ejemplo, la asociación judicial, no está de acuerdo con la reforma judicial y también se moviliza, y esos sí son organizados, ¿sí? Pero ahí tenés, entre ese actor multipartes, si uno tiene que identificar ese conflicto, yo diría que son todos aquellos que se movilizaron en contra del Estado vendrían a ser un colectivo no organizado, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Bien, ¿por qué nosotros tenemos que identificar bien al actor colectivo? Porque puede llegar a decir, como les dije hace un ratito, pueden llegar a tener problemas ellos. En el medio que está transitando este conflicto, pueden llegar a tener problemas internos y se pueden llegar a producir una fragmentación. Pueden llegar a tener problemas de identidad y pueden llegar a tener problemas de fragmentación, lo que produce un conflicto interno. Entonces, nosotros si estamos gestionando un conflicto entre, por ejemplo, el que hablábamos de la policía y los ciudadanos, puede llegar a pasar que se me fragmente, que además de estar gestionando este conflicto entre la policía y los ciudadanos, se produzca un conflicto interno entre la policía que me haga a mí expandir ese conflicto, ¿sí? Entonces yo gestionando este conflicto voy a tener que estar atento no solo al conflicto entre la policía y los ciudadanos, sino al conflicto interno que se generó entre la policía, porque resulta que hay policías que en el transcurso de ese conflicto ya no tienen la intención de frenar a los ciudadanos al ingreso del tren, ¿sí? ¿Se entiende? Volvemos un cachito más. Identidad. ¿Se acuerdan en el momento de la cuarentena que teníamos un grupo de, decíamos que estaban los actores, un actor
por ejemplo, que estaba en conflicto con el tema del Estado, ¿sí? Con el Estado, con el tema de la cuarentena, que no querían saber nada con la cuarentena, ¿sí? Sí. Bien. Mejor acá, Tenemos a la Argentina, por un lado, que decía sí al aislamiento, sí a la cuarentena, sí al distanciamiento. Y teníamos empresarios, por otro lado, que no querían el aislamiento, que no querían la cuarentena y no querían el distanciamiento. ¿Sí? Nosotros podemos decir que es toda la Argentina que quería el aislamiento, la cuarentena o el distanciamiento. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tal vez no todos se sientan identificados con este objetivo, aislamiento, cuarentena y distanciamiento. ¿Sí? Entonces yo tengo que analizar bien para poder decir quiénes integran este actor colectivo. Si todos se identifican con este objetivo. Si todos se identifican con este objetivo, yo voy a decir, toda la población argentina está en conflicto con los empresarios. ¿Se entiende? Ahora, si yo analizando el conflicto veo que no toda la población argentina está a favor del aislamiento, cuarentena y distanciamiento, ya hay un problema de identidad en el objeto, en el objetivo. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, profe. No, profe, me perdí. Profe, ¿podés volver a explicar la diferencia, o sea, la relación entre fragmentación y la identidad? Bien. A ver, les voy a dar otro ejemplo de conflicto. Por ejemplo, el decano de la facultad tiene conflicto con los profesores. Nosotros podemos decir que los profesores, el actor profesores son todos los profesores de la facultad, o primero tenemos que analizar si todos se sienten identificados por el mismo objetivo, ¿sí? ¿Se entiende? Si todos están conflictuando con el decano, ¿se entiende? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, ahora sí. Bien. Puede llegar a pasar que no todos los profesores de la facultad estén en conflicto con el decano. Entonces ahí hay un problema de identidad, ¿sí? No todos se identifican con el mismo objetivo, ¿sí? Por ejemplo, todos los profesores no quieren la presencialidad. Podemos decir todos los profesores de la facultad no quieren la presencialidad y el decano sí quiere la presencialidad. Estoy dando un ejemplo, no existe este conflicto en la facultad. Primero, para decir que son todos los profesores, tenemos que ver si todos se sienten identificados con el mismo objetivo. ¿Sí? Que no quieren la presencialidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Y qué pasa? Si se produce que analizando la situación esta de que todos los profesores no quieren la presencialidad, nos damos cuenta que en realidad hay un grupo de profesores que sí quieren la presencialidad, al igual que el decano. ¿Qué está pasando con eso entonces? Se está fragmentando. La fragmentación. Eso viene a ser la fragmentación, ¿no? Se separan los sectores. Interno. O el caso la Argentina quiere el aislamiento, la cuarentena y el distanciamiento. Los empresarios de la Argentina no quieren el aislamiento, cuarentena y distanciamiento. Resulta que hay un momento determinado del conflicto que hay un grupo de empresarios que sí quiere el aislamiento, cuarentena y distanciamiento. ¿Qué pasó? Se fragmentó, ¿sí? Se cortó, ya no es una torta entera, ¿sí? Se cortó una parte. Hay un grupo de empresarios que están de acuerdo con la Argentina, ¿sí? Con el mismo objetivo de la Argentina. Entonces, ¿qué hacen? Se van de este actor colectivo. Y si este actor colectivo estaba compuesta por 300 personas, pasó a estar compuesta por 200. ¿Se entiende? Si ya se fueron. Y si no se fueron, hay un conflicto entre la Argentina y los empresarios entre sí tienen un conflicto interno. Entonces, si yo estoy gestionando, no solo voy a gestionar este conflicto, sino que voy a estar atento a lo que pasa dentro de este conflicto, ¿sí?
Sí, y son independientes uno de otro, ¿no es cierto, profe? Puede haber un problema de identidad y no necesariamente una fractura. Exacto, totalmente, totalmente. Porque para que se fracture es porque ya se fueron. ¿Se entiende? Claro. Sí, inclusive el libro creo que has dado una idea de poder trabajar sobre esto como para generar un conflicto en el otro grupo y que se separe a propósito, ¿no? Exacto, exacto. Se imaginan que si la Argentina se entera que acá hay personitas, empresarios que están de acuerdo con ellos, ¿qué va a querer hacer la Argentina? Traerlos para su lado, porque así debilita a este actor. ¿Se entiende? Claro. Sí. Bueno, ustedes pueden estar frente a conflictos tranquilamente como operadores jurídicos, frente a conflictos con actores colectivos que se produzcan fragmentaciones, ¿sí? Por eso cuando están gestionando un conflicto tienen que estar atentos. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Sí, profe. No, porque si no damos actores colectivos, organizados, no organizados, fragmentación, identidad, no se sabe para qué lo queremos estudiar. Lo queremos estudiar porque nos puede pasar que estemos, por ejemplo, en el conflicto si hay abogados gestionando el conflicto, porque los debe haber seguro, en el conflicto de los vecinos de Gonet, con el Gran Bel y Gorina, si se empiezan a producir fragmentaciones en ese actor colectivo del Gran Bel, los vecinos de Gonet van a estar atentos a esa fragmentación, ¿sí? Porque los debilita a ellos y si los traen para su lado, les pueden generar más poder, que es otro elemento que vamos a analizar. ¿Se entiende? Sí, profe. Seguimos. Sí. Profe, a mí me quedó una duda, pero cortita, de esto, en el conflicto del Gran Bel, que estaba el frigorífico y también los vecinos de al lado del arroyo, ahí son 3 actores, ¿no es cierto? Vendría a ser un actor, o sea, multipartes, lo que llamamos multipartes, ¿sí? Porque vendrían a estar, los objetivos, ¿cuál vendrían a ser? Incompatibles. El objetivo incompatible. De Gonet. Y tirar los desechos en un lugar donde una parte no quiere que sean tirados, ¿no? Exacto, perfecto. Ahí está la incompatibilidad. Y ese tirar los desechos, ¿por qué? ¿Quiénes están compuestos? Claro, ahí es mi pregunta. ¿Estamos hablando de 3 actores o de 2? En realidad de 2 actores, porque es bipolar el conflicto. Hay dos actores, pero uno de los actores tiene la particularidad que son multipartes. Multiparte, está bien. Claro, multiparte habla hay una cierta pluralidad, ¿no, profe? Exacto. Disculpe, no estamos hablando de que hay 2 campos conflictuales en el cual hay 3 actores, entonces. Vienen a ser 2 actores igualmente. Exacto, 2 actores. Claro, Enterman Lo que pasa es que un campo siempre conflictual, son 2. Exacto. Lo que pasa es que un campo conflictual está compuesto por los vecinos de Gonet y el otro campo conflictual estaría compuesto por el Gran Bel y por el frigorífico Gorina. ¿Se entiende? Claro, perfecto, muchas gracias. Perfecto. No, para nada. Bien. Bien. Bueno, esto del análisis, lo hablamos de la expansión del conflicto, que nosotros vamos a verificar si estos empresarios son todos los empresarios o un sector de empresarios, ¿se entiende? Y si se produce un conflicto entre ellos, hay una contaminación conflictual, ¿sí? Se expande el conflicto, ¿sí? No solo está el conflicto con la Argentina, sino que hay un conflicto interno, ¿se entiende? Y no solo puede llegar a producirse un conflicto interno, sino que también puede expandirse en el sentido de que, por ejemplo, estábamos hablando los empresarios de la ciudad de Buenos Aires y resulta que después se expandió para todos los empresarios de la Argentina, con el mismo objetivo. No hay aislamiento, cuarentena y distanciamiento. Hay una expansión conflictual, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto. Ya no dejó de ser empresarios de la ciudad de Buenos Aires para pasar a ser empresarios de la Argentina, ¿sí? Bien.
Esto se lo voy a dejar. Esto ya lo hablamos. Bien, eso de actores. ¿Qué les quedó? Les quedó claro entonces que hay actores colectivos y actores individuales, que el actor colectivo puede ser organizado o no organizado, y dentro del actor colectivo organizado puede existir el actor colectivo organizado con liderazgo formal, el actor colectivo organizado sin liderazgo y el actor colectivo organizado con liderazgo informal. ¿Se entendió? Sí, se entendió perfecto. Sí. Bien, y que dentro de por qué yo identifico los actores colectivos y quiero saber mucho más de ellos, es porque puede llegar a existir un problema de identidad que llegado el momento de un conflicto no todos los actores se identifiquen con el mismo objetivo. Se produjo una fragmentación. Si sucede eso, puede llegar a producirse una fragmentación o no, hay que ver. Y obviamente, si se produce que hay un problema de identidad, si hay un conflicto de identidad, obviamente hay un conflicto interno en ese actor colectivo, ¿está? Y también puede pasar en un actor colectivo que contagie a muchos más y haya una contaminación conflictual, ¿sí? Que se expande ese conflicto. ¿Se entiende? ¿Esta expansión como producto de algo? Bueno, por ejemplo, les doy un ejemplo, los docentes de la Facultad de Derecho, todos los docentes de la Facultad de Derecho están en contra de la presencialidad. Y resulta que se empezaron a adherir otros docentes de otras facultades. ¿Qué pasó? Ese conflicto que había entre los docentes de la Facultad de Derecho y el decano, por la no presencialidad y el decano que quería la presencialidad, y ahí está la incompatibilidad de objetivos, se expandió y pasó a ser en varias facultades el mismo conflicto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a... Me voy de acá. Y vamos a compartir de nuevo. Y esto es solo en el actor colectivo, porque el tema de la expansión pareciera que también puede ser en un actor individual, ¿no? Generarse, que si no se maneja bien puede crecer el conflicto, ¿no? O lo que pasa es que ahí pasaría a ser, sí, pero ahí pasaría a ser de un actor colectivo, de un actor individual, pasaría a ser un conflicto con un actor colectivo que lo conforme. ¿No le parece? Cambia el tipo de actor ahí. Claro, sí, no, viste, ejemplos se me ocurren un montón, pero sí, pues será.